Bueno, ante todo quiero agradecer a los coordinadores, a Luis y a Noé, por haberme dado el honor de dar las palabras de bienvenida a este gran simposio. Este gran simposio de catarata organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Catarata y Segmento Anterior. Primero queremos agradecer desde Oftalmo Córdoba a todos los miembros de la sociedad, a los directivos de la sociedad por habernos apoyado este año. Muchísimas gracias. Para nosotros es un gran honor y un gran gusto poder trabajar en conjunto con ustedes. Segundo, quiero felicitar a los coordinadores, a Noé y a Luis, por haber convocado a todos estos grandes disertantes para que podamos llevar adelante y poder realizar este gran simposio. Y así que bueno, los coordinadores, Noé Rivero y Luis Real, van a ser los que van a llevar esto adelante, así que adelante. Adelante, Noé, puedes comenzar. Bueno, muchas gracias. Primero, Tiziano, a vos que me diste la oportunidad de poder organizar esto, el segmento de catarata, que a mí tanto me apasiona. Y la verdad que estos monstruos que hoy van a disertar nos van a llenar de tips y de cosas que nos pasan todos los días en la cirugía de catarata. Así que vamos a disfrutar realmente este mini simposio que SEXA nos está regalando. Luis, ¿querés comenzar vos con una mini introducción y comenzamos ya con el simposio? Nada, simplemente agradecer a todos mis amigos de SEXA, porque no son colegas, son amigos. Feliz de pertenecer a ustedes y es un gusto haber colaborado un poquito en organizar el primer simposio conjunto de Oftalmo Córdoba y SEXA, que no sea el último. Adelante. Bueno, vamos a comenzar con el primer ponente, con el presidente de SEXA, el doctor René Cabrera, que nos va a estar mostrando un caso muy interesante. Doctor Cabrera, bienvenido y cuando usted quiera ya puede presentar su video. Muchas gracias, un honor para mí recibir la oportunidad de participar con Oftalmo Córdoba. Y quisiera presentarles en esta oportunidad algo que yo pienso que es importantísimo, que es el paciente que tiene una catarata negra y que quiere pasar de la oscuridad a la luz, pero con certeza, con seguridad. Y para eso trajimos este video y espero que sea de utilidad para todas las personas. Consideramos importante presentar un caso de catarata negra, puesto que en sí misma representa una complicación preoperatoria. Es la técnica manual de pequeña incisión la que nos brinda la mayor seguridad para este tipo de catarata. Empezamos haciendo una incisión de sonrisa invertida con bisturí preseteado de 300 micras a 2 milímetros del limbo quirúrgico. Posterior disección con bisturí crecente de un túnel hasta 2,5 milímetros en córnea clara, haciendo énfasis en disecar más amplia la porción interna del flap triplanar, logrando una herida pentagonal con una apertura escleral menor que la corneal. Como vemos en el esquema, a diferencia de la incisión extracapsular convencional, esta herida triplanar no produce astigmatismo importante. Realizamos una incisión corneal accesoria con bisturí 15 grados, por donde llenamos la cámara anterior con viscoelástico. Preferimos hacer capsulotomía por fibrosis y menor estrés zonular, logrando así mayor facilidad de rotar el núcleo a cámara anterior. Es importante realizar todas estas maniobras bajo viscoelástico dispersivo y o cohesivo para llegar a la facofractura con pinza de Akahoshi. La misma que se debe realizar en 2 intentos, con 180 grados de diferencia hasta garantizar la disección completa y observar la ruptura posterior de las fibras más duras del núcleo. Es decir, en caso de una catarata negra no deberíamos estar luchando con energía ultrasónica para extraerla. Es preferible, sin lugar a dudas, la disección manual que garantiza menor consumo de células endoteliales y menor riesgo de ruptura capsular.
Inclusive en cirugía masiva con programas de prevención de ceguera, donde estos casos son frecuentes, podemos esperar similares resultados de calidad para los pacientes. Finalmente, después de limpiar los restos corticales, que son muy escasos, colocamos el lente en el surco iridocapsular que brinda estabilidad y un punto en la herida tunelizada, para mayor seguridad, ya que esta es en sí misma autosellante. Para la conjuntiva basta con aproximar y cauterizar con bipolar, así el paciente no debe regresar para extracción de puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabrera, por su video. La verdad que muy interesante técnica quirúrgica. En su práctica diaria, aparte de en estos casos de catarata nigra, ¿dónde usted le encuentra un nicho a la extracción con incisión pequeña también? Yo pienso que es especialmente útil cuando se hacen campañas de prevención de ceguera, porque uno no sabe qué tipo de catarata se va a encontrar y realmente tus pacientes tienen una sola oportunidad para recuperar visión. Por lo tanto, debemos despreocuparnos de la posición efectiva del lente, debemos despreocuparnos un poco de una posibilidad de que el paciente pueda estar regresando. Y estas son cirugías en donde nunca hay que sacar puntos. El paciente puede simplemente irse con sus botas y viene solamente a un control postoperatorio por seguridad. Por lo tanto, yo creo que el nicho es especialmente para programas de prevención de ceguera, porque yo pienso que la cirugía de catarata, el gold estándar siempre va a ser la vacuomulsificación. Excelente, muchas gracias, doctor Cabrera. Bueno, vamos a seguir con otro video que también nos va a dejar una gran enseñanza con el doctor Marcelo Larco, que él está formado en la Escuela Paulista de Brasil, en San Pablo, y es el expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Córnea y Catarata, SECSA. Bienvenido, Marcelo, y todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación a Oftalmo Córdoba para participar en este meeting internacional. He traído este caso a recalcar la importancia de no cambiar nuestro plan quirúrgico a último momento en la sala de operaciones. Como se puede observar, se trata de un núcleo brunescente grado 4. Estaba planificada una extracción extracapsular, lo que se hizo una cirugía de catarata asistida con láser. Estos núcleos lunescentes generalmente son bastante grandes, se asocian con cámaras anteriores estrechas y debido a su dureza requieren de múltiples maniobras quirúrgicas que se tienen que efectuar cerca del endotelio corneal. Se debe optimizar el poder del ultrasonido de tal manera que durante la construcción del surco no traccionemos la sonda. Por otro lado, es importante colocar sustancia viscoelástica las veces que sean necesarias para proteger el endotelio y crear el suficiente espacio en el VAG para en lo posible hacer una emulsificación endosacular, sobre todo de los fragmentos más duros, y de esta manera liberar la energía lo más lejos posible del endotelio. Este era un momento complejo de la cirugía. Teníamos un desprendimiento de la DCMET justo en el área donde debíamos trabajar. Todavía había bastante núcleo por emulsificar. Había una miosis asociada, cierto edema de córnea. Y ya teníamos un CDE de 28. Este es el momento del arrepentimiento. Pensamos, ¿por qué no le hicimos una extracción extracapsular? Posiblemente ya hubiéramos terminado la cirugía sin ninguna complicación. Una vez que terminamos de emulsificar el núcleo, vamos a examinar el desprendimiento
Intentamos reaplicarlo. Sin embargo, era un deslizamiento muy irregular y era difícil determinar su orientación. Finalmente, implanté el lente interocular sin complicaciones. Luego, intentamos identificar el desgarro. Desepitalizamos la córnea con la ayuda de una fuente de luz externa. Conseguimos ver mejor este desgarro y finalmente dejamos una burbuja de aire. ¿Qué aprendimos de este caso? No debemos cambiar el plan quirúrgico a último momento. El láser femtosegundo no es efectivo en cataratas luminescentes. En estos casos va mejor la extracción extracapsular. Muy bueno el video, Marcelo, impecable. Yo te quería hacer una pregunta. En este tipo de cataratas tan complejas, tan difíciles, que cualquier cirujano de catarata es un caso muy, muy complejo, ¿no utilizás ningún dilatador de iris en estos casos? Creo que sería positivo en este tipo de casos agrandar un poquito la pupila. No sé si vos utilizás o qué tipo de dilatadores utilizás. Sí, utilizo dilatadores de pupila, pero estos casos realmente son engañosos porque al inicio tú tienes una gran pupila, una pupila muy, muy grande, y sin embargo, conforme va avanzando la cirugía, como ustedes pudieron ver, y debido a la manipulación que nos obligan estos núcleos duros a realizar, se va cerrando la pupila. Entonces, ese es uno de los inconvenientes adicionales que tenemos en estos casos. Impecable, impecable. Muy bien, Marcelo, muchas gracias por la presentación. Muy bueno el truco de iluminar con el endoiluminador de vitrectomía la córnea. La verdad que uno puede realmente hacerlo tipo, o sea, uno genera como una lámpara de hendidura, entonces ve cosas que la luz coaxial del microscopio no lo deja ver. Me parece un truco fenomenal. Y dijiste al final de la cirugía para pegar la DSM, que es algo que puede ocurrir, pusiste aire. ¿Utiliza KSF6 para reposicionar y mantener mayor tiempo la DSM que se aplique para tener un mayor éxito, o utilizas solamente aire y lo vas controlando? En este caso, como era un desprendimiento sectorial, solamente utilicé aire, pero en casos de que he tenido desprendimientos en DMEC, sí he utilizado SF6. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a ir con nuestro siguiente expositor, el doctor Diego Carpio, que nos va a presentar también un video muy interesante de una complicación quirúrgica. Diego, no se te No se escucha está por si acaso. escuchando, el video no está pasando, ¿eh? Diego, ¿estás ahí? Me parece que se le ha ido el internet a Diego. No es. Tiso, ¿vos podés dejar de compartirle la pantalla de él, que se quedó trabada? Y seguimos con el doctor Valero, si no. Sí, ahí el técnico lo puede hacer. Ahí, Rodrigo, ¿podés dejar de sacarle la pantalla? Rodri. Un momento. Pero está ahí, Diego. Diego tiene apagado su audio. Ah, Diego, tenés apagado el audio. Ok, ahí está. Ah, bien. Gracias, Eduardo. Ok, ¿está bien ahí? Ok, ¿está bien ahí ahora? Sí, ahí se ve muy bien. Ok, bien. Entonces, les quiero presentar un caso de paciente con ojo único
antecedentes de pérdida de visión en el ojo anterior por glaucoma. En este ojo, el cual me tocó examinarlo, lo encontré con glaucoma facomórfico, por lo cual decidí hacer iridotomías previas a la cirugía. Más en la cirugía, observen lo que ocurrió. Al entrar con mi cuchilla de 15 grados, hago una pequeña perforación en la cápsula anterior. Entiendo que a muchos de ustedes, cirujanos expertos, les habrá ocurrido antes. Entonces decidí continuar, teñir la cápsula anterior, era una cámara definitivamente plana. Luego entré y coloqué el viscoelástico y vean lo que ocurre. Si ustedes observan bien, la explosión es extrema. Eso es lo que dudo yo. No es en donde ocurrió el agujero de la cápsula anterior, sino que ocurre al extremo totalmente opuesto, porque yo no había tocado la cápsula anterior. Entonces, una vez observada esa lesión, me toca tratar de hacerle una cápsula rexis lo más continua posible para poder continuar con la cirugía. Vuelvo a insistir, ojo único, paciente con glaucoma, alto riesgo. Es decir, aquí es donde debemos recurrir a muchos principios. Es decir, en primer lugar, tratar de hacer una cápsula rexis lo más continua posible, aunque en este caso sería una cápsula remodelación, lo más continua posible. Ustedes pueden observar en la parte superior el agujero realizado por la iridotomía antes de la cirugía. Y luego, pues, inicio la faco y lo primero, no rotar el núcleo porque tenía miedo que se me radialice la explosión capsular o la ruptura capsular y vaya a terminar con el núcleo del vitrio. Entonces, con maniobras muy gentiles, muy delicadas, comienzo a extraer el núcleo paso a paso. Esta es una de las partes más críticas. Una vez que estuvo ya todo libre y vi que el núcleo se podía rotar, pues lo roté lentamente. Luego realizamos la extracción de los restos capsulares. Observo que la cápsula posterior está totalmente íntegra. Ventajosamente no existió una radialización de la ruptura capsular. Y decido inyectar un lente en el back. Una vez que he posicionado el lente, completo la rexis para tratar de que quede el lente lo mejor centrado y la rexis. Y posteriormente realizo una cinequiotomía para mejorar la presión intraocular del paciente. Luego de la respectiva hidratación de las incisiones, pues finalizo dejando una burbuja de aire. Eso es lo que quería presentarles. Excelente, Diego. La verdad es que caso muy desafiante por ser ojo único y muy bien resuelto. ¿Por qué pensás que tuviste esa explosión de la cápsula anterior? ¿Por hipertensión del mismo cristalino, hipertensión vítrea? ¿Qué después analizando, y me imagino que viste muchas veces este video, qué pudiste sacar en conclusión? Y bueno, lo manejaste maravillosamente, ¿no? A ver, yo creo que fue la suma de eventos inesperados. Es decir, sabía que era un glaucoma, que era un paciente que tenía hipertensión vítrea, que tuve que hacer iridotomías para solucionar su glaucoma facomórfico. Sabía que además el agujero eso, que yo pienso que todos los que hemos hecho cataratas lo hemos hecho muchas veces y no ocurre esto, podría ser un antecedente de la explosión de la cápsula anterior. Mas, sin embargo, no sé, no podría explicarlo. Yo creo que fue la suma de todo, una serie de eventos desafortunados que se dieron. Ventajosamente lo pudimos manejar bien. Perfecto, Diego. La verdad que muy, muy lindo caso. Si querés, podés dejar de compartir la pantalla, por favor. Ok. Luciano, ¿alguna pregunta al doctor Carpio? ¿Es un caso interesante? No, la verdad que increíble cómo lo resolvió, cómo fue paso a paso tratando de que la cápsula rexis le quedara redonda. Yo tuve un caso hace poco muy parecido, cuando yo siempre hago primero el sideport, coloco viscoelástica y luego hago la incisión. Y en el momento que estaba colocando la viscoelástico se me escapó la cánula y la cánula pegó en la cápsula anterior y me hizo algo muy parecido a lo que te pasó a vos, Diego. Y la resolví
traté de resolverlo muy parecido también a lo que vos hiciste, cortando, me metí con una tijerita, con un forceps, tratando de cortar para tratar de hacerlo lo más redonda que se pueda. No tuve tanta suerte como vos, mi lente tuvo que ir al surco porque se me hizo una radiación a la cápsula posterior, pero sí, sí, es difícil, son difíciles manejar esas complicaciones, son bien, bien complejas, ¿no? Sí, en realidad, pues es cuando todo se transforma, o sea, cuando entras presionado en un caso tan difícil y te resulta una complicación tan temprana sobre todo. Ventajosamente todo fue bien y la verdad lo mejor es tratar de hacer lo más continua posible, o sea, volverle una cápsula Rexis continua, aunque ya no sea circular, para poder implantar un lente adecuadamente. Y tener mucho cuidado en la irrigación-aspiración, de no aspirar ningún pedazo de cápsula que esté ahí dando vuelta. Hay que tener mucha precaución en la irrigación-aspiración, porque uno pierde anatómicamente a dónde está ubicado, ¿no? Entonces hay que tener esa precaución también. Totalmente. Y no rotar el núcleo. A ver, si tratas de rotar el núcleo ahí, vas a agrandar y se te va a ir la cápsula explotada al ecuador y luego se te va todo al vitro. Excelente, Diego. Gracias. Bueno, el doctor Alejandro Valero creo que tiene un caso de manejo similar, así que Alejandro, escuchamos tu presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente, como el video es solo de 3 minutos, vamos directo al grano. Este es uno de los típicos casos en los cuales todo ha ido muy bien hasta el final, pero ya con el lente implantado, como pueden ver allí, una cápsulorhexis bien hecha, un caso sin complicaciones, simplemente rotando el lente para alinearlo con el eje indicado. Obviamente no ayudaba para nada una pupila un poco, digamos, miótica, dificultaba un poco la alineación del lente. Entonces, básicamente, generalmente lo que hago es con la irrigación voy alineándolo y si pueden observar en una maniobra se produce una ruptura de la cápsula anterior en esta zona. ¿Qué ocurre? Lo primero y lo más importante de cualquier complicación es reconocer tempranamente que existe para hacer un control de daños. Entonces, simplemente lo que realicé es sacar digamos, un instrumento sin dejar de irrigar, colocar viscoelástico para mantener presurizada la cámara anterior, después salir y evaluar realmente cuál es la magnitud del daño y qué es lo que se puede hacer para resolver. Trato de visualizar más o menos hasta dónde llega la radialización. Realmente no puedo ver cuál es el final. Sí demoré un buen tiempo pensando de repente en la opción de entrar por esta zona con una pinza de retina o algo para tratar de retomar la rexis y regularizarla. Pero coloco viscoelástico dispersivo para tratar de mantener un poco más digamos, la pupila dilatada en esa zona, pero finalmente ante la situación de que no veo bien dónde está, hasta dónde llega la radialización y con el temor de al seguir rotando el lente vaya a tener una complicación peor, lo que decido es dejar el lente, digamos, en el eje donde está, y bajando los parámetros lo máximo posible para evitar una despresurización amplia de la cámara anterior. Entonces, con mucho cuidado, aspiro el viscoelástico, unas maniobras muy delicadas para evitar de que la realización vaya a empeorar. Me tomo el tiempo necesario y al final para, insisto, mantener presurizada la cámara, recurro al uso del aire intracamerular para no volver a colocar viscoelástico. Salgo y finalmente doy el caso por terminado. Decidí finalmente no insistir porque a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Creo que todos hemos tenido casos en los cuales por insistir o tratar de llegar a la perfección se nos ha complicado más el procedimiento y realmente al final la paciente estaba completamente satisfecha. Eso es lo que les quería presentar.
Muy bueno el video, Alejandro, te felicito. Yo la verdad personalmente también pienso que hubiese hecho lo mismo que vos. Esos lentes cuando la cápsula anterior no esté intacta es preferible no rotarlos tanto. Yo te quiero hacer una pregunta. En el caso que tuvieses que corregir ese paciente, ¿qué tipo de tratamiento correctivo le harías al astigmatismo posterior a la cirugía, digamos? Claro, eso es lo que ya estaba visualizando, obviamente durante la cirugía, pensando después cómo podía solucionar el astigmatismo en caso de que fuera necesario. Creo que la mejor opción en un caso así sería utilizar un Sulcoflex tórico y de una forma muy elegante corregiríamos el problema. Obviamente sería un costo adicional para el paciente, pero creo que anatómicamente sería lo ideal. Es decir, si fuera un familiar, eso es lo que lo hubiese tratado definitivamente de esa manera. Bien, muy bien. Excelente. ¿Querés hacer alguna pregunta? Sí, no, la verdad que muy bueno el video y la verdad que dejó un aprendizaje que lo comentó, que lo primero que hay que hacer cuando uno tiene una complicación es visualizarla y afrontarla, no? Porque apenas te diste cuenta que se había rasgado la cápsula anterior, ya empezaste a ver cómo solucionarlo, no sacaste la pieza de mano del ojo para no despresurizar, e hiciste todas las maniobras correctas que hay que hacer cuando uno tiene una de estas complicaciones. Y también cuando uno tiene estas cirugías premium, mira la pupila chiquita, por ahí al vos tratar de ir viendo dónde tenías el eje del lente, quizás con el chopper fue que rompiste la cápsula anterior. Entonces, pensar que en todos estos ojos con cirugías premium, el ojo muchas veces también tiene que estar lo más premium posible para poder operarlo. ¿Hubieses cambiado algo con esta pupila? ¿Hubieses puesto un dilatador pensándolo en retrospectiva? ¿O seguirías haciendo esta maniobra y esto lo atribuís a una mala suerte? No, dos cosas. Primero, que lo hubiese dejado mucho más cerca, digamos, al implantar el lente, lo hubiese dejado mucho más cerca del eje final donde lo quería dejar. Es lo primero. Realmente yo lo coloqué y prácticamente lo coloqué, digamos, está en la incisión y tuve prácticamente que rotarlo todo esto. Ese fue el primer error, es decir, colocarlo y antes de que se desplegara, tratar de dejarlo lo más cerca posible. Eso es lo primero. Lo segundo que hago es que ahora utilizo un instrumento mucho menos, digamos, agresivo, por decir una forma, es decir, utilizo un display para que me da mayor superficie y creo que puede ser un poco menos arriesgado de utilizar para rotar el lente que el chopper que estaba utilizando. Esos son los dos cambios que definitivamente he hecho. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos a seguir con el gran Pablo Suárez, que nos va a presentar también un caso así desafiante con mucho aprendizaje. Pablo, ¿estás por ahí? Acá estoy. Perfecto, comparto. Bueno, muchas gracias primero, Tiziano, Noé, por la invitación una vez más. Vamos a ver un trauma ocular en un paciente donde usé el anillo de poliuretano de BBI. Bueno, voy a ir adelantando un poquito para entrar dentro de los 3 minutos. Me gusta mucho la viscodisección cuando tengo sinequias. Me gusta ir separando y buscando algún espacio donde pueda ingresar por debajo del iris para generar, llamémosle, un bombé iridiano causado por viscoelástico. Y eso es muy importante para poder mantener la cápsula anterior completamente inestable. Este es un trauma cerrado, como pueden ver, es un pelotazo donde está la pupila completamente desviada y sin embargo no hubo subonioscopía, no tenía mayores diserciones. Una vez que tengo abierto el campo, abro con una espatular bien, para tratar de comenzar a centrar esa pupila y luego proceder a hacer la cirugía de catarata
convencional. En este caso se hace una cápsulorhexis, y una vez que está hecha, previo a la cápsulorhexis, instalo este anillo de BBI, que como ustedes pueden ver, es muy fácil de ingresarlo, entra por 2.8. Una vez que se coloca, es mucho más fácil realizar la cápsulorhexis. Tenía una cápsula en una zona, en una zona estaba ausente, en otra zona con el color del azul de tripán se podía ver muy fácilmente, y hacer maniobras muy simples siguiendo el borde pupilar y en la parte interna del anillo. En este caso, lo que hago con mucha paciencia es una aspiración bimanual con cánulas de burato, con mucha paciencia para no tratar de traumatizar las zónulas de la parte periférica, ir comiendo de poco a poco los restos que, como vemos, están ya muy algodonosos, muy esponjosos, y son muy fáciles de ir, siempre cubriendo con viscoelástico. Como había un buen bag y una cápsulorhexis continua, se coloca un lente de monopieza, obviamente colocando muy despacio para que no tengamos problema y no tengamos ningún tipo de alteración, más que nada por lo que estamos con un segundo artefacto que viene a ser el anillo. Una vez que está colocado el lente, llenamos de viscoelástico la cámara anterior para sacar nuestro anillo, y luego voy a hacer un par de comentarios. Con una Sinskey sacamos muy despacio el anillo de la parte iridiana. Es un anillo que tiene una forma como de C, como ustedes pueden ver en ese momento, tiene como una vincha que le sujeta al iris. Primero saco la parte distal y luego saco la parte proximal, y por la paracentesis empujo ligeramente porque está casi afuera el anillo. Lo dejo expuesto para que poder, con el mismo inyector, podemos ver que ingresa muy suave y el anillo entra muy fácilmente al inyector. Obviamente es un anillo que es use once, como siempre digo, en español use once es use 11 veces, entonces eso podemos reutilizarlo. Hacemos una limpieza, vemos que la pupila queda completamente centrada, colocamos aire, ponemos unas suturas y la cirugía está terminada. Este es el preoperatorio, como vieron, y este es el postoperatorio de la cirugía. Muchas gracias. Grande, Pablito. Pablo. ¿Acaso? Yo Bueno, quiero a vos te gustan estos dispositivos, así que adelante. Sí, yo le quiero hacer una pregunta, Pablo. Yo he usado esos dispositivos, para mí son muy, muy buenos. Y el de BBI ese que vos estabas usando, el color verde ese que tiene es fantástico, porque se puede visualizar muy bien en la cámara anterior, es muy, muy útil. Pero la pregunta es otra. Esos pacientes con cataratas uveíticas o cataratas inflamatorias, o que uno sabe que se van a inflamar más en el postquirúrgico, ¿vos le haces algún tipo de tratamiento previo, especial o posterior a la cirugía para evitar la inflamación, o los tratás como cualquier otra catarata? No. A ver, dos cosas. Primero con el dispositivo. Yo ya lo he dejado de usar bastante, porque cuando tú tienes una catarata como esta, donde tienes un prolapso, llamemos tanto iridiano, producido por un facomórfico, el ángulo es muy estrecho y tenía un edema periférico porque el anillo es muy ancho. Si tú ves el Malyurin, es prácticamente de micras del espesor. Este es un anillo que tiene por lo menos unas 400, 300 micras de elevación, y eso hace que en cataratas como esta tengas un roce en la periferia y puedes tener alteraciones endoteliales. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, saber cuándo se usa. Bueno, no porque ustedes están acá, yo la transinolona la compro, y aquí la cuña comercial hacen una muy buena en Buenos Aires, en las farmacias Magister. Uso transinolona postoperatoria en estos pacientes. Trato de entrar en un ojo, si es que es un ojo que está
muy, llamémosle, activos, tratar de tranquilizar con el tratamiento adecuado para el dolor atropina, sus acetatos de prednisona y obviamente controlada la presión. Por cuestiones de escuela, desde mi padre usamos mannitol en todos los pacientes y eso nos ayuda a tener en este tipo de casos un control bastante bueno durante y en el postoperatorio. Mientras menos fracciones y mientras menos fracciones y juegues con el iris en este tipo de pacientes es mejor, porque vas a no generar una reacción inflamatoria como tú, Ticio, decías ahorita, ¿no? Entonces, eso es mi comentario. Gracias, Pablo. La verdad que excelente caso y muy bien resuelto. Bueno, por Como el dijeron tiempo, en alguna charla, este es un anillo United Colors of Benetton. Bueno, vamos a ir con el doctor Juan Carpio, que también nos va a mostrar un gran caso y cómo lo resolvió. Juan, cuando quieras puedes compartir tu pantalla. Perfecto, ahí está. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero honor estar participando en este congreso de Facu Córdoba. Y les quiero mostrar un caso que me llegó a mí hace un par de años, tal vez un poquito más, pero me gusta mucho porque ilustra algo que a mí siempre me gusta hablar, y es la solución de un problema de una cirugía de segmento anterior, como es la cirugía de catarata, pero solucionarlo por pars plana y las ventajas que esto tiene. Este paciente llegó a mí, le habían hecho una cirugía extracapsular por pequeña incisión, menos de 12 horas tal vez, y me lo enviaron porque se había roto la cápsula posterior, tenía restos de masas corticales y el lente dislocado hacia la parte inferior. Entonces, la aproximación que yo decidí hacerla es por pars plana. Aquí ustedes pueden ver, se colocan 3 trócares de calibre 25G. Esos son unas incisiones de menos de medio milímetro de grosor. La infusión se coloca en el trócar inferotemporal y por los otros 2 ingresamos con el vitrector y la luz. Lo primero que hago, ustedes vean lo fácil que es pasarse a la cámara anterior, quito esa burbuja de aire. ¿Por qué me gusta esta aproximación vía pars plana? Y es porque no toco la cámara anterior, no abro, no meto viscoelástico para conformar la cámara, no hay el miedo ese al final de la cirugía de que uno tiene que estar aspirando el viscoelástico y ha tenido pérdida de vitrio, tenía vitrio hacia la incisión, por eso es que el lente estaba dislocado hacia abajo. Simplemente todo lo hago vía pars plana. El vitrector posterior tiene la ventaja de que se puede apagar y encender el corte con el pedal. Entonces, ustedes vean cómo ahí apago el corte, aspiro la masa y luego la corto. De la misma manera, algo que deben ustedes estar viendo es que estoy con la luz del microscopio apagada, porque lo que pasa es que al tener yo la retroiluminación de la luz del vitrector, eso me permite distinguir mucho mejor los planos y ver qué es una masa cortical, diferenciarlo de un resto de la cápsula. Cuando termino la vitrectomía, el lente ya casi se ha centrado solo porque ya no hay vitrio a la incisión. Con el mismo vitrector lo empujo un poco, retiro los trócares, ¿sí? Y ustedes pueden ver el postoperatorio. Ahí el paciente está a 12 horas tal vez del postoperatorio. Y bueno, esto es lo que les quería mostrar. Excelente, Diego. También es mi forma habitual de resolver estas complicaciones. Cuando hay una ruptura capsular, a mí me gusta resolverla por vía pars plana. Para un cirujano que nos están viendo, cirujanos jóvenes, cualquier facomulsificador permite realizar esto, permite realizar una vitrectomía vía pars plana, necesita un equipo especial. ¿Podés contarnos un poquitito cómo uno puede llegar a hacer un approach vía posterior? A ver, no cualquier facomulsificador no lo puede hacer. Esto no se hace con un vitrector anterior, tiene que ser un vitrector posterior. Yo hago todas mis cirugías, el 100% con el equipo Constellation de Alcon, pero cualquier equipo que permita realizar cirugías combinadas de facomulsificación y vitrectomía lo permite hacer. El vitrector es mucho más pequeño, tiene una aspiración mucho más alta, los cortes son mucho más rápidos y además tiene la luz y la infusión posterior. Es muy diferente del vitrector anterior de cualquier
facomulsificador, pero sin embargo yo creo que es una técnica accesible para un cirujano de segmento anterior. No estoy hablando de hacer una vitrectomía completa, no es un desprendimiento de retina, esto es una vitrectomía anterior, pero realizada por vía pars plana y con todas las ventajas que eso significa de no tener que abrir la cámara anterior, meter viscoelástico, luego aspirar ese viscoelástico, que es algo que personalmente a mí me da mucho miedo. Excelente, y uno realmente va atacando al vitrio desde su lugar, ¿no? Desde la parte posterior de donde está. Muy bien resuelto y la verdad que te felicito. Bueno, vamos a ir con el doctor José Miguel Varas. El doctor José Miguel Varas está formado en la Escuela Superior de Oftalmología, en el Instituto Barraquer de América, y también es un gran amigo. Así que, José Miguel, a ver qué nos tienen preparado hoy. Este es el caso de una paciente que había sido operada de cirugía de cataratas. En la superficie del lente intraocular se pueden ver los despicados por el intento del cirujano de hacer una capsulotomía, confundiendo esa opacidad con opacidad de la cápsula posterior. Su visión había bajado entre cuentadedos y movimiento de manos debido a la opacidad de su lente intraocular hidrofílico. En las maniobras iniciales lo que se busca es separar la cápsula anterior del lente para tener un acceso para disecar con viscoelástico, pero se puede ver un defecto de translucidez del instrumento a través del borde del iris, lo cual le hace a uno pensar en pseudoexfoliación. Entonces esto de aquí ya a uno lo alerta para cambiar el plan inicial. Se ve que hay una dehiscencia muy temprana de gran parte de la zónula, así que inmediatamente pasamos al plan B, que es extraer el lente intraocular, sabiendo que ya no tenemos un soporte capsular adecuado. Este tipo de lentes son bastante blandos, así que generalmente se pueden partir fácilmente con una maniobra de contrapresión. En esta maniobra se hace solamente un corte parcial del lente intraocular y luego se extrae a través de la ampliación de esta herida, de este túnel corneal, y con la maniobra de rotación pues se extrae el lente y se puede observar que el áptica, una de las ápticas estaba rota también. Se hace la capsulectomía para extraer pues esta cápsula que estaba dehiscente y además con una apertura posterior que pues dificultaba mucho las maniobras. Es necesario, claro, hacer una vitrectomía para que no haya ninguna adherencia del vitrio al segmento anterior ni que queden bridas. Por el tipo de lente intraocular que contamos, que tiene ápticas de PMMA, es preferible hacer la sujeción del lente teniendo una escotilla escleral para protegerlos. Normalmente estas ápticas son muy frágiles y siempre prefiero evitar la manipulación para no tener que deformar las porciones distales de ellas. El resultado es muy satisfactorio, la paciente con una visión excelente llega a la unidad. Y lo que nos deja de enseñanza esto es que muchas veces extraer este tipo de lentes, aunque sea relativamente fácil, a veces puede cambiarse los planes y tener que usar otro tipo de técnica a la inicial. Y la otra cosa de tomar en cuenta es que estos defectos de transiluminación, de translucidez del iris, a veces se pueden ver cuando uno pasa un instrumento por debajo del borde de la pupila y ya lo alerta a uno que debe proceder hacia el plan B. Felicitaciones, José, la verdad que muy buen caso. Y bueno, creo que en el final del video diste los tips fundamentales, ¿no? En estos casos uno tiene que ir con un plan B y hasta con un plan C. ¿Vos cómo preparás a este paciente en la sesión quirúrgica? ¿Es una sesión quirúrgica especial, es única? ¿Lo pones al final de la sesión quirúrgica de toda la catarata? ¿Lo pones al principio? ¿Y qué tenés en cuenta para realizar la cirugía de este paciente? Todo el instrumental que puedas tener a mano, tenés 2 o 3 lentes, ¿cómo planeás para la gente joven que vea que estos no son casos sencillos y uno realmente tiene que tener todo planeado en su cabeza y a mano? Sí, normalmente estos casos quedan para el final de la sesión cuando ya no hay nadie te está esperando y puedes tomarte todo el tiempo del mundo. Siempre hay que esperar una sorpresa. Es una muy buena pregunta que haces, Noé.
La segunda situación es que nosotros no tenemos un stock importante de lentes ideales con las ápticas para poder hacer técnicas como la de Yamane. Entonces el lente que tuviste pues es el tipo de las ápticas que son muy frágiles. Entonces estas ápticas frágiles se van mejor con la técnica clásica de Chariot Agarwal. Entonces hay que pensar que siempre se va a necesitar este lente. Hay cirujanos que prefieren lentes de anclaje al iris, sobre todo cuando el iris está muy sano, porque pues puede salir más rápido de este problema. Pero volvemos al problema local del stock, ¿no? Yo no puedo tener estos lentes en stock de ese momento, sino que son pedidos especiales. Y el de 3 piezas exige una manipulación un poquito más minuciosa, como viste en la técnica, pero de todas maneras uno puede tener un desenlace adecuado. Entonces yo creo que hay que conocer todas las técnicas. Quizás cuando tengamos los otros instrumentos podamos hacerlo de otra manera más sencilla. Y el defecto de transiluminación me parece que es algo que hay que mirarlo con mucho cuidado, porque eso alerta a que aunque no haya facodonesis, uno se encuentra que hace una dehiscencia muy rápida ese complejo capsular. Muchas gracias, José, por tu video y el aprendizaje que nos has dejado. Bueno, vamos a ir con el doctor Eduardo Viteri, un gran amigo, conocido por todos. El doctor Eduardo Viteri está especializado en la Escuela Superior de Oftalmología del Instituto Raquel de América y es editor médico de Reviews of Ophthalmology en español. Eduardo, todo tuyo para tu presentación. Muchas gracias Noé, gracias Tiziano por la invitación y a Luis Alberto Real por la coordinación, ha estado muy pendiente de todo. Vamos a ver una situación que eventualmente nos puede ocurrir cuando manejamos lentes de este tipo, lentes tóricos, y tener incidencia. En este ojo se ha programado implantar un lente tórico. Durante la cirugía ocurrió una ruptura de la cápsula posterior que se resalta con las líneas en rojo. Y observen la relación entre la ruptura y las flechas que indican la marca de orientación del lente intraocular. En este caso, la ruptura de cápsula posterior se acompaña de hialoides íntegra. No fue necesario realizar vitrectomía anterior y se inyecta suficiente cantidad de viscoelástico para desplazar el humor vítreo. Tomo el lente que estaba programado a implantarse, lo cargo en el cartucho y entro delicadamente a colocarlo en cámara anterior sobre el iris y la cápsula anterior. No intento implantarlo directamente. Procedo a orientar el lente intraocular de manera que las marcas que tiene en la base de las ápticas se correspondan con las marcas que había realizado previamente en la córnea, siempre manteniéndome en cámara anterior. Una vez que el lente está bien alineado, procedo a introducir una de las ápticas en el fondo de saco capsular. Verifico que coincidan las marcas del lente intraocular con la marca de tinta en la córnea. Procuro mantener la óptica del lente sobre la cápsula anterior mientras ubico el áptica restante en el fondo del saco capsular. Empiezo adosando el áptica al borde del lente intraocular y manipulo la base del áptica para la introducción al fondo de saco capsular. Procedo a asegurarme que el lente se encuentre bien centrado. Debido a que el lente intraocular no tiene un apoyo adecuado por parte de la cápsula posterior, entonces la óptica debe quedar capturada, abotonada en la capsulorhexis. Le doy apoyo a la óptica del lente con una espátula, mientras con un segundo instrumento desplazo hacia atrás el borde de la capsulorhexis y termino centrando el lente. Se observa el lente perfectamente centrado y coincidiendo las marcas del lente con las marcas corneales. Se observa a derecha e izquierda el borde de la capsulorhexis sobremontado sobre la óptica y las marcas del lente intraocular
aseguran que no ha existido rotación de lente. Impecable, Eduardo, el video. La verdad que un video que nos ha enseñado mucho, mucho, en 5 minutos. Yo quería hacer una sola pregunta. Creo que es muy difícil hacer lo que hiciste. Personalmente creo que es muy difícil. La verdad que te felicito. ¿Cómo sacas la viscoelástica en este tipo de casos? Una vez que colocas el lente y tenemos viscoelástico adentro, ¿cómo haces para sacar la viscoelástica? Sí, la verdad es que para mantenerme en el tiempo tuve que recortar esa parte. Lo aspiro en seco. Introduzco aire en cámara anterior y voy aspirando, haciendo un intercambio aire viscoelástico. Voy aspirando por la periferia con una cánula cualquiera, una jeringa y una cánula gruesa. Y de esa manera finalmente dejo un poco de aire en cámara anterior y es suficiente. Esta técnica incluso la he realizado en casos con rupturas más grandes, sin soporte para nada de cápsula posterior. Lo importante es tener una capsulorhexis íntegra y de diámetro adecuado, ni muy grande ni muy pequeña. Esa es la importancia de ser obsesivo en tener una capsulorhexis óptima en diámetro y en posición. Espectacular, Eduardo. Muy buen video, lleno de Otra alternativa sería, por supuesto, colocar un lente de 3 piezas en el surco. Si tienes una capsulorhexis y no te quieres complicar así, pero no tenemos lente de 3 piezas tórico. Así es. Hiciste lo que más o menos el doctor Alejandro Valero dijo que se arrepintió de no haber hecho antes, de haber posicionado el lente intraocular en posición y luego bajarlo para poder acomodarlo en el saco. Bueno, ya comentaste que lo ideal sería colocar un lente de 3 piezas si uno realmente tiene la disponibilidad, ¿no?, de colocarlo para tener una mayor estabilidad en ese saco o en el sulcus. Bueno, en realidad no, porque si quieres tener la corrección astigmática, lo ideal es mantenerte en un lente tórico. Y no hay lentes tóricos de 3 piezas, al menos no tenemos disponible. Entonces, es la alternativa menos compleja técnicamente de hacer. Pero yo pienso que lo ideal es mantenerse con un lente de corrección tórica. Bien. Eduardo, y posicionarlo en la cápsula anterior, el lente se desplaza un poquitito hacia adelante. ¿Tenés en cuenta si por ahí, si llega a tener stock, de bajarle media dioptría al lente? Obviamente si uno tiene la posibilidad, ¿no?, de tener un stock. No, la verdad es que no he tenido tantos casos, por supuesto, y es difícil tener el stock suficiente en la combinación esférica cilíndrica adecuada. Si el lente fuera a ir en el saco y fuera una corrección hipermetrópica importante, sí. Si es una corrección de un lente de bajo poder, el efecto realmente es mínimo. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Bueno, hoy con la última presentación del doctor Pablo Larco. Él es oftalmólogo de Larco Visión, especialista en oftalmología por la Escuela Paulista de Medicina. Y Pablo está para presentar. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, Pablo, se ve perfectamente. Bueno, buenas noches con todos. Una gentil invitación a Noé, Tiziano y a Luis Alberto por la coordinación de tan importante evento. Las opacidades de la cápsula del lente intraocular son problemas que se presentan con poca frecuencia, pero que es importante hacer la diferenciación de los problemas que pueden presentarse y que están relacionados a problemas de trasplantes de córnea o desprendimientos de la DSMR. Este es un caso, por ejemplo, de una paciente femenina de 75 años de edad
que fue sometida a una cirugía de catarata y requirió, luego de una descompensación de esa córnea, hacerse una DIMEC en el año 2019, que cursó con un desprendimiento de la DCMED y requirió la aplicación de CF6. Conseguimos reaplicar esa córnea, la situación mejoró, pero meses después, 3 meses después aproximadamente, presentó una opacidad central del lente intraocular localizada en el área de la pupila. Los cambios evidenciados en los lentes intraoculares son depósitos de calcio y de potasio en la superficie del lente y a veces inclusive debajo de esa superficie que son identificados por microscopía. Es una complicación poco frecuente con mayor incidencia en los pacientes pacientes hidrofílicos, en los lentes hidrofílicos, y puede ser primaria o secundaria, relacionada a las primarias en cuanto al lente intraocular y las secundarias a alteraciones asociadas, que es un problema que con frecuencia observamos y que ahí cambia mucho las características de cómo manejar estos casos y las asociaciones que también se presentan. Este es un caso clínico también de una paciente de ojo único. En su ojo derecho tenía un glaucoma neovascular y había perdido la visión. Y como ustedes pueden observar, tenía marcas de láser. Procedimos a recortar ese lente intraocular y a efectuar la implantación de un lente en el sulcus porque tenía un muy buen soporte. La recuperación de esa paciente fue bastante bien, obviamente con la limitación. Las hipótesis de la opacidad son daños locales en la superficie del lente intraocular que lleva al depósito de calcio y potasio desde el humor acuoso asociado a otros factores como los que se pueden observar, hipertensión, glaucoma o AIDS, etc. Y claro, los pacientes con retinopatía diabética tienen altos niveles de calcio en el humor acuoso. Hemos podido acompañar casos de ruptura de la cápsula posterior y la gran inquietud es cuánto incide estas rupturas de la cápsula posterior en el desarrollo de la opacidad. Pues resulta que hay pacientes que tienen el mismo lente implantado en un ojo sin opacificarse y en el otro ojo con ruptura de cápsula, como este caso, opacidad de lente. También la hialosis asteroide y la importancia de diagnósticos diferenciales como silicona en la óptica de lente, crecimiento de células epiteliales que puede ser en ocasiones confundido con esa situación, proliferación de las células de la cápsula anterior, y también tener en cuenta la posibilidad de opacificaciones reversibles que se dan en lentes hidrofóbicos. Este es un caso que acompañamos que tenía hialosis asteroide y como ustedes pueden observar, pasadas 12 semanas se obtuvo una recuperación en cuanto a esa opacidad que el paciente venía presentando. También la presencia de membranas inflamatorias y la utilización de activador de plasminógeno que está relacionado con opacidades y muchas veces estos casos se resuelven sin necesidad de este factor y es importante tenerlo en cuenta como un factor adicional en la opacidad del lente intraocular. Las variaciones de las opacidades de los lentes intraoculares pueden ser variables. Por ejemplo, acá en la izquierda tenemos un lente opaco con una deformación del asa marcada o el primer caso que yo les presentaba a ustedes con una opacidad central a nivel del área pupilar. Este lente opacificado también puede asociarse con alteraciones de la zónula, como ustedes pueden ver, y ahí es importante tener en cuenta la programación que vamos a llevar a cabo, porque obviamente es un paciente donde no tendremos más soporte, será necesario tratar de ese lente evitar que se vaya a alojar hacia la parte posterior, complementar con una vitrectomía anterior, y en este caso aprovechamos para implantar, luego de una iridectomía, un lente de cámara anterior, en donde retiramos absolutamente el vitrio de la cámara anterior, tratamos de reducir ese tamaño de la pupila y la evolución del paciente fue bastante bien. Para terminar, únicamente manifestar que el contacto directo y prolongado del lente con gas exógeno, instilado, aire u otras instancias se considera como el factor clave en la opacificación de las lentes acrílicas hidrofílicas luego de una queratoplastia lamelar. La alteración en la superficie del lente y la deshidratación de los lentes hidrofílicos podrían facilitar la formación de núcleos de cristalización. Antecedentes, como habíamos mencionado, de diabetes, hipertensión, glaucoma y hialosis son otros factores. La contraindicación del YAG láser, porque primero que no se va a conseguir limpiar esos lentes, por lo que habíamos manifestado, y además ponen en riesgo la implantación de un nuevo lente en el bajo. Asociar también, tener en cuenta las asociaciones de alteraciones de la zónula y la subluxación del lente intraocular opacificado que pueden presentar estos pacientes. Muchas gracias. Espectacular, Pablo. Un resumen de todas las causas de opacificación del lente intraoculares en 3 minutos. Fantástico. No sé a ustedes les pasa porque, bueno, ustedes tienen un clima más cálido, pero acá en Argentina, cuando hace mucho frío, he visto también en las lentes
acrílicas, hidrofílicas, que uno ni bien que la inyectas quedan blancas. Y la primera vez que te pasa uno se asusta, no sabe si sacarla o no, y después con el tiempo, a las 24 horas, la lente ya se pone transparente. No sé si ustedes allá en un clima más cálido les ha pasado, pero te digo que es un susto bastante importante. Hemos podido observar más como un trasudado que se presenta, como cuando tú entras en un ambiente y hace una cortina de baño que se opaca un poco, pero esa es una situación transitoria, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención es ese cambio en cuanto a la opacidad de un paciente que les presenté y que pasadas las 12 semanas de un lente hidrofóbico recuperó totalmente su transparencia. Y es una situación importante tener en cuenta. Yo creo que el mensaje de este caso quedan algunas cosas. El saber diferenciar, por ejemplo, el tipo de opacidad y evitar aplicaciones de láser. Creo que es un punto importantísimo. Y como ustedes vieron en esta serie de casos, uno ve, y lo que presentó José Miguel también, tenían marcas de láser. Entonces es una situación que es importante tener en cuenta. El segundo punto que creo que es importante tener en cuenta, identificar qué características tiene esa opacidad, porque está asociada con el último caso, con subluxaciones por alteraciones de la zónula. Y un punto importante, tener muchas variables en cuanto al manejo. Si uno evidencia durante la cirugía que tengo un buen soporte, es un lente que puede ir tranquilamente al sur, como el primer caso. Pero si tengo un compromiso de la zónula, entonces tendré que ver las variantes, bien sea una fijación o una implantación de un lente en cámara anterior, que si hacemos una buena vitrectomía, cerramos esa pupila y hacemos una iridorectomía adecuada, son casos que van a ir bien y probablemente nuestra cirugía va a ser más corta y podríamos tener un menor nivel de complicaciones en cuanto a la posición del lente, por ejemplo. Excelente. Luis, ¿qué equipo que juntaste? La verdad que menos mal que no juegan al fútbol, si no serían campeones del mundo. Felicitaciones, Luis, por la coordinación de este gran simposio que nos ha brindado Sexa. La verdad que estoy feliz de tener estas amistades, son unos capos. Bueno, Tiziano, no sé si damos por finalizada la charla. Agradecerles a todos los amigos, los casos que han presentado, la verdad que fueron fantásticos, con un gran aprendizaje, y creo que de cada uno nos llevamos una perlita muy interesante, que realmente nos pasan a diario a los que operan cataratas, así que les agradezco mucho este tiempo y la dedicación que han realizado para que este simposio sea un éxito. Gracias. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Tiziano. Gracias, Noé. Muchas gracias. Gracias a todos. Cuídense mucho. Por la coordinación. Hasta luego. Felicitaciones. Amigos. Cuídense. Chao, muchachos. Gracias, amigos. Cuídense. Buenas noches.